Ateneo de Santander, que una vez más acoge uno de los actos de nuestra ya centenaria y pico parroquia de Santa Lucía, lo cual debe llenarnos de orgullo porque representamos al Señor, a Jesucristo, y en nuestra parroquia hacemos vida de parroquia, hacemos vida humana, vida personal y crecemos en espíritu, lo cual siempre la formación es un elemento fundamental en nuestra vida como cristianos. Esta tarde acogemos la última de las conferencias de este ciclo dedicado al 150 aniversario de la parroquia y yo no voy a dilatar. En nombre del Ateneo les doy la bienvenida y le paso la palabra a don José Olano, párroco de la parroquia. Bien, buenas tardes. Pues el Ateneo da la bienvenida y yo como párroco pues no puedo menos que añadirme a este deseo y felicitar pues, por esta presencia en esta conferencia, como ha sido también una presencia también numerosa a lo largo de todo el curso. Pues nada más que podamos escuchar con tranquilidad y con sosiego a nuestro conferenciante de hoy. Muchas gracias, don José. Toma la palabra don José Alberto Vallejo del Campo, quien presentará al ponente de esta tarde. Buenas tardes, socios ateneístas, comunidad parroquial de Santa Lucía, señor párroco don José, Alfredo, señor ponente, señoras y señores. Uno de los patrimonios espirituales que tenemos los cristianos son las vidas de los santos. Los santos en sentido amplio, y así me gusta considerarlo, no son solamente aquellos personajes históricos que han alcanzado, conforme a los criterios objetivos establecidos por la Santa Madre Iglesia, un reconocimiento público de virtud, sino todas aquellas personas que han transitado por este mundo ajustando su existencia al mandato de la caridad y de la justicia, conforme al mensaje evangélico, aunque su presencia no haya revestido la notoriedad de los santos oficiales. El tan conocido himno funeral de Nueva Orleans, en Luisiana, obra clásica de la música gospel estadounidense, dice así: estamos siguiendo los pasos de aquellos que se han ido antes, y todos seremos reunidos en una nueva y soleada orilla. Oh, when the saints go marching in. Oh, cuando los santos van marchando. Lord, how I want to be in that number. Señor, cómo ansío estar junto a ellos. Pero aparte de ese incontable número de santos anónimos, también los de nuestras familias que nos han precedido y que forman un interminable cortejo, están los santos de biografía conocida, cuya peripecia vital está generalmente datada y documentada y que son presentados como speculum virtutis, es decir, como espejos o ejemplos de virtud para la comunidad cristiana. Los santos señalan nuestra onomástica, son erigidos como patronos de las distintas profesiones y oficios, dan nombre a nuestras ciudades, a nuestras calles y barrios. Naciones enteras se acogen a su evocación, como San Jorge en Inglaterra, Santiago en España, San Luis en Francia, San Patricio en Irlanda, San Estanislao en Polonia. Constituyen objeto de la devoción privada y orientan la religiosidad popular. Es, ni más ni menos, el peso de la tradición cristiana en Europa y en América, uno de los elementos conformadores e irrenunciables, por cierto, de la civilización occidental. Por eso es verdaderamente novedosa, como cierre del ciclo de conferencias con ocasión del 150 aniversario de la erección de la parroquia de Santa Lucía, la exposición que hoy nos aguarda de mano del magistrado Víctor Rafael Rivas Carreras, pues aborda un aspecto todavía no tratado hasta el día de hoy, el de la significación de la propia santa titular de la Iglesia. Celebrada en todo el orbe cristiano y siempre vinculada a la luz y al sentido de la vista, Lucía de Siracusa, dama siciliana, que vivió en el tránsito del siglo III al IV, mártir de la fe con apenas 20 años,
bajo la persecución de Diocleciano, la última pero más sangrienta de cuantas padeció la Iglesia primitiva, antes de que el emperador Constantino concediese, es muy conocido por el Edicto de Milán del año 313, la libertad de culto a la comunidad cristiana en todo el imperio. Montañés por línea paterna, catalán por parte de madre y barcelonés el mismo por nacimiento, el magistrado Víctor Rivas siempre regresa con enorme alegría a esta que considera su tierra cuando es requerido, como en este caso, por la parroquia de Santa Lucía y por la institución ateneísta, de cuyas propuestas culturales ya ha participado en algunas ocasiones. Doctor en Filosofía, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Económicas, la vocación de Víctor Rivas se debatió desde muy pronto entre la filosofía y el derecho, y su actividad se proyectó sobre todas las ciencias humanas y sociales. Aunque dedicado profesionalmente al ejercicio de la función judicial, el magistrado Rivas ha realizado contribuciones a la ciencia jurídica, como a título de ejemplo, la Reformatio Imperius Administrativa en Jurisprudencia, el estudio del artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ambos publicados en la Revista Jurídica de Cataluña. Se ha dedicado también, o ha dedicado parte de su vocación y de sus tareas, al constitucionalismo histórico español y a la figura del padre de la historiografía española, Marcelino Menéndez Pelayo, en obras como, por ejemplo, Menéndez Pelayo y la Constitución de 1812, a la historia del protestantismo y a la Reforma católica, y sobre todo a la historia de la filosofía, con especial predilección por la corriente existencialista en general y por Jean-Paul Sartre en particular, con ocasión de su tesis de licenciatura, La conciencia y la fe en y más allá de Sartre, y últimamente su tesis doctoral, publicada en 2016, sobre la seriedad en la obra de Søren Kierkegaard, donde realiza una rigurosa contextualización histórico-filosófica de los problemas abordados por el filósofo de Copenhague, entre ellos la seriedad de la existencia humana. Por eso, más allá de consideraciones histórico-biográficas sobre Lucía, el doctor Rivas nos sitúa ante la proyección de la mártir siracusana en las dimensiones filosófica y teológica de su compromiso de la fe, que como cualquier compromiso serio puede llegar a implicar la abnegación o negación suprema de sí mismo, que es la donación de la propia vida, rasgo esencial distintivo de los santos de todos los tiempos. Le cedo la palabra al doctor Víctor Rivas. Primero voy a agradecer, como debo, al Ateneo, en la persona de Alfredo Alonso, que lo representa, el haber sido acogido en el mismo para este acto. Y principalmente mi agradecimiento a Alberto Vallejo, porque en su modestia no deja de ser la persona que precisamente quien me animó como devoto de Santa Lucía y sobre todo a través de esa devoción que él siente por influjo principalmente de la más devota, que era su madre, y ser él quien primero personalmente me hizo conocer al párroco don José, persona sobresaliente y ejemplar, y de ahí a ser invitado a participar en el ciclo. Y honrarme además, eso ya es lo supremo, con la última conferencia. También, naturalmente, agradecimiento que hago extensivo a los familiares aquí presentes y a todos amigos y público en general que se ha dignado asistir a este acto, cuando muchos hay a estas horas también en la ciudad siempre abierta a la cultura de Santander. Debo decir que hasta aquí se ha hablado de Santa Lucía, desde fuera, de la iglesia, edificio que lleva su nombre e imagen. Por tanto, se ha hablado desde el arte, desde personas y hechos exteriores, la realidad histórica de la parroquia y de la pastoral, pero todo lo cual, y no es poco, vale y es relevante hasta también para el no cristiano,
sin duda, hombre de buena voluntad, interesado simplemente por esas realidades históricas y sociales y las que me han precedido y desarrollado, y se han desarrollado en el ciclo hasta ahora exitoso. Pues bien, ahora toca hablar, como dice el título de la conferencia, de Santa Lucía desde el camino de la luz, filosofía y teología del mirar sin ver. Lo que implica ya elevarse, trascender el mundo tan valioso y hasta necesario, insisto, de las imágenes, de las representaciones, de la iconografía de Santa Lucía. Y ahí es donde el pensador cristiano no puede separar filosofía y teología, como ya puso de relieve Michael Teotoinissen en su obra El perfil filosófico de Kierkegaard. Ello nos lleva, obliga, como primero, diferenciar el significado de los términos. Vamos a clarificar ese título tan así rimbombante, en principio. Vamos a precisar, determinar el contenido semántico y significado de los términos ver y mirar. O sea que podremos decir, como primer epígrafe a desarrollar, el ver y el mirar, así como el significado del término luz, que también se habla en el título, el camino de la luz. Ver, según el diccionario de la Real Academia Española, proveniente del vídere latino, se define como percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz, donde prima, pues, el sentido de la vista corporal y, lógicamente, se opone a la ceguera física. Mirar, de mirari, latín admirarse, y por eso esa admiración, origen fue de la filosofía, se dice, de origen de la filosofía, en los físicos que quedan maravillados del espectáculo de la naturaleza y reflexionan sobre ello. ¿Y cómo se define en la Real Academia ese mirari, que uno de sus significados decisivos es admirarse? Lo define el mirar como fijar la vista en un objeto aplicando juntamente la atención. Por eso podemos ya distinguir ver y mirar, y por eso se dice ves, pero no ves, que en realidad quiere decir ves, pero no te fijas, ves, pero no miras. Como ese reproche que se le puede hacer a una persona. Ver supone, pues, una capacidad física, y mirar apunta a un cierto acto consciente y deliberado. Así vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Pues para mirar necesitamos, en alguna medida, de la voluntad. No basta tener ojos y tenerlos abiertos. Exige a los otros sentidos y a la inteligencia de alguna manera, la cual en el simple ver puede estar en otra cosa. Por eso pueden mirar, ahí insisto, por eso pueden mirar los ciegos, los que nunca ven. Hay pues un significado profundo de ver y distintos significados de ciegos. Así que el que no quiere ver así se dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, donde aquí ver equivale a mirar, y donde ciegos pueden ser incluso los que tienen ojos para ver. Luego hay otro término que no voy a desarrollar mínimamente, observar. Observar consiste en examinar atentamente algo a alguien, prestar una cuidadosa atención y para lo que hay que ver, mirar y remirar y atender con una cuidadosa atención. Atender también a nuestra experiencia previa, así como tener un objetivo concreto que se pretende conseguir con dicha operación de observar. Luego está, y eso ya lo desecho, el escudriñar, el
el escudriñar inquisitorial con fines malévolos, maledicencia, como es el caso de los escribas y fariseos que hurgan en las conciencias buscando el escándalo, cuando ellos son los primeros escandalosos, escandalizándose de cualquier cosa. Ejemplo, y rasgarse las vestiduras por cualquier cosa de lo que es ejemplo los judíos del Sanedrín. El otro término del que voy a hablar, hay que clarificar, es el término luz. Santa Lucía es portadora de luz, vía lucis, pero ¿de qué luz se trata? Lucas, el evangelista, habla que los ángeles de la Anunciación, a los ángeles de la Anunciación les circunda una luz divina que asusta a los pastores inicialmente. ¿Qué dice San Ambrosio de la luz? La luz, por su misma naturaleza, está ordenada al deleite de la vista. La luz se refleja a los objetos sin que se les pegue nada de ellos. Y aunque se ponga en contacto con las cosas más inmundas, no se contagia de su suciedad. La luz sigue siempre el camino recto sin detenerse en su trayecto. Sin sinuosidades recorre en un instante larguísimas distancias. Y de ahí le dieron este nombre a Lucía por su caridad sin mezcla, por su rectitud de su proyección a Dios con la mínima desviación. Luz iluminante, la llama Dante, devoto agradecido por su curación que nos dice como nos dice en su convivio. Segundo epígrafe. Breve historia de Santa Lucía. De Lucía, de su vida o leyenda, de sus representaciones, hay que suponer, conocen ya ustedes o conocéis vosotros, por anteriores conferencias. Brevemente diré pues, que es conocida también por el misal romano, porque se la cita en el canon de la misa. Yo por eso simplemente voy a señalar, ya incidiendo en lo que ha dicho mi amigo Alberto Vallejo, en ese martirio al que se le somete y en el que pierde los ojos, o bien se los arrancaron pues en ese martirio, o bien se las arrancó ella, hay distintas versiones, se las arrancó ella siguiendo el mensaje evangélico, y dice, vale más arrancarte los ojos si han de ser perniciosos para ti, para los demás, etc. Para librarse de ese pretendiente que no respetaba su voto de virginidad. O bien, pues forma parte de la tortura que le fueron arrancados por los romanos, le serían arrancados por los romanos. Sin embargo, es de destacar, y es lo que da pie me da la idea de lo que estamos desarrollando, que, sin embargo, sin ojos, ella sigue viendo. Y no solo viendo, sino incluso viendo más allá. No solo se puede ver sin ojos, ver que sería un mirar, sino incluso más allá, ve, incluso puede ser profeta. Ella profetiza lo que ha contado, ocurrió realmente, que ha contado Alberto. Ella profetiza en ese momento la caída de Diocleciano, la publicación del Edicto de Milán por Constantino, que liberaliza, digamos, las religiones en el orden público y de tolerancia, edicto de tolerancia religiosa. Dicho esto, doy por supuesto más cosas y, naturalmente, sigo adelante. De esa historia real o legendaria o real legendaria, retengo aquí solo dos. Primero, es ciega, es evidente, sea de nacimiento, sea por arrancarse ella los ojos, sea porque le han sido arrancados en la tortura. Segundo hecho, da toda su fortuna a los pobres. Y tercero, sus palabras al prefecto Pascasio, que uno de los elementos de la tortura es quererla llevar a un prostíbulo donde pierda la virginidad.
y a eso responde, junto a la imposibilidad de que esto se lleve a cabo, porque no hay manera de arrastrarla, ni siquiera con 2 tiras de bueyes, porque tiene ese apoyo de la divinidad. Aparte de eso, ella contesta, dice, como diciendo, aún y así, aunque me llevaran allí, dice las palabras, el cuerpo queda contaminado solo si el alma es consciente. Si ella no quiere, la llevan, ella no peca, no consiguen que eran los objetivos que van más allá de lo corporal. Esa respuesta es una respuesta que tanto admiraba Santo Tomás. Aunque el cuerpo sea irrespetado, el alma no se mancha. De Santa Lucía se dice que aún sin ojos seguía viendo, pues sus ojos, sin ver, veían no solo el presente ideal y más verdadero que se reflejaba en su conciencia interior, sino incluso el futuro, como si la existencia de los ojos del cuerpo, por otra parte tan necesarios y valiosos, y que Santa Lucía nos los conserve, pudieran estorbar y distraernos del mirar verdadero, de mirar de los ojos del alma, con los que Lucía, aunque ciega, ilumina el camino a nuestra interioridad y desde esta poder trascendernos a Dios. Sí, Lucía es ciega, pero ciega solo para el mundo aparente y más superficial de las pasiones humanas. Se trata no solo de no ver, sino de otro mirar, de otros ojos que iluminan dicha autoconciencia interior. Como dice San Agustín, unión pues de filosofía y teología, que como he dicho antes, en el cristiano es difícil separar el pensamiento filosófico del pensamiento teológico, que en un creer para entender siempre apunta a la divinidad. Como dice San Agustín en Confesiones 7, amonestado de aquí a volver a mí mismo, entré en mi interior, guiado por ti, se refiere a Dios, y púdelo hacer porque tú, Dios, hiciste mi ayuda. Entré y vi con el ojo de mi alma, vamos, aquí sale esa figura, como quiera que él fuese sobre el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente, como luz inmutable, no está vulgar y visible a toda carne. Y en De Vera Religione, dice San Agustín, las conocidas palabras, in interiore homine habitat veritas, en el interior del hombre habita la verdad. Sigo con otro tercer epígrafe, ver y mirar en los textos evangélicos. Esta distancia que va del ver al mirar, de los ojos del cuerpo a los ojos del alma, de nuestro exterior a nuestro interior, y distancia que hay que salvar y recorrer para ser salvos y volver al exterior enriquecidos, se refleja en los textos evangélicos, así en el reproche de Jesús a sus discípulos. San Marcos 8, tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís. Y lo que hacen quienes se quedan en las apariencias de solo creer lo que ven. Así, por ejemplo, los amigos y vecinos de Jesús en Galilea, en San Juan 6, no es oyen predicar a Jesucristo y dicen, pero no es el hijo de José, no conocemos a su padre y a su madre, como dice ahora que ha bajado del cielo. Ejemplo, pues, de un ver sin mirar. Dice Jesús a Tomás, Evangelio de San Juan 20, ¿por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Con ese, por tanto, mirar interior con los ojos del alma. En los evangelios, en verdad, los ciegos no son los ciegos físicos. Estos tienen cura. De hecho, milagrosamente se curan. No así la ceguera de los escribas y fariseos. Por contra, el ciego Bartimeo, Mateo 20, ve lo que los demás no ven, mira más allá y así se afana por llegar a Jesús. Y no solo lo distingue, sino que le proclama y confiesa Hijo de Dios a gritos. Así quiere ver, pero en verdad ya veía,
Por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Pues Bartimeo miraba y ya observaba con otros ojos, los ojos de la fe, los decisivos para llegar a donde no llegaban los que solo veían con ojos corporales, de visión interesada y superficialmente egoísta. Y ojos que también a Bartimeo se le darían, pero solo por añadidura. Por cierto, ojos con que tanto nos distrae honradamente y con todo derecho el ver pasar desde las estupendas cafeterías del Paseo Pereda de los que soy asiduo. Dicho esto sea con toda seriedad, pues en nada queremos escapar del mundo, apelando al reino de los cielos, sino que queremos que este reino de Dios venga a nosotros, Pater Noster, y lo haga más humano, como hizo el cristianismo desde su inicio. Y el reino de Dios, que no consiste en la ilusión repetida en la historia de crear violentamente paraísos en la tierra, la tentación diabólica de resultados tristemente conocidos y generador de millones de muertos, de divinización del hombre en el sentido de sustituir al Dios hombre por el hombre Dios. Mirar, pues, dentro de sí. De ahí la importancia del pecado. Reconocerse pecador, lo contrario de la falsa seriedad de los santos oficiales. Hacerse pecador nos hace humildes y misericordiosos. Sentirse pecador, no hacerse pecador. Nos hace sentirnos necesitados de la ayuda de Dios. Ese mirar interior nos hace ver, dirá San Pablo, incluso el lado positivo, entre comillas, del pecado, ya que nos hace conscientes de nuestra debilidad y caer en la cuenta de que la ciudad de Dios se hace amplia y entremezclada. No está solo aquí, junto a mí, en una visión de iglesia sectaria, sino trigo y cizaña entremezclados, como dice la parábola, hasta el fin de los tiempos, al que hay que posponer todo juicio humano que no nos corresponde hacer a los demás. Santa Lucía nos cura de todo ello. Ciegos somos a las cosas del espíritu. No forzosamente lo son, antes al contrario, los ciegos físicos, los que nos pueden ver con los ojos del cuerpo. Y ello más allá del mito o leyenda que pueda acompañar a la santa, pues como veía Platón, no supone el mito falsedad, sueños de visionario, que diría Kant, meras ilusiones, producto de deseos insatisfechos, que diría Freud, sino aproximaciones a la verdad cuando la razón no alcanza y es sobrepasada, corrigiendo así nuestro racionalismo desmesurado y en este sentido también crédulo. Santa Lucía lo da a todos los pobres, patrona de pobres y escritores, para ser libre, para ser y existir para sí sola y a la vez en y para los demás. Por eso no hace falta una iglesia solo de normas. Algunos le piden al Papa Francisco, dice él en Amoris Laetitia, que vuelva de alguna manera a la iglesia solo de códigos y de normas. Por otra parte, códigos y normas necesarias cuando el fin del mundo los cristianos ven que se demora y exigen todas las sociedades numerosas y complejas. Vamos al cuarto epígrafe. Ceguera en nosotros, ceguera de todos, y en particular apunte a la ceguera eclesial, fe y obras. Esta es la lección que nos da hoy Santa Lucía a todos, lección para ciegos que somos todos. Lección consistente en curar nuestras cegueras espirituales, no anteponer el amor de sí, el amor propio, el amor a los demás, al amor encarnado, al amor inculturado, pero ello haciéndolo sin quedarse en las apariencias, con la falsa seriedad sectaria de las nacionalidades existentes o que pugnan por existir. No queremos una iglesia catalana versus Iglesia Católica Universal en Cataluña. Esta última sería lo correcto,
sino una Iglesia universal católica. Hoy sabemos de esos ayunos amparados por los monjes de Montserrat, lastimosamente, al presidente Torra, y hoy el obispo de Solsona, Xavier Onell, pide que se suman los católicos al ayuno por secundar a estos independentistas. Se habla de una iglesia catalana. No existe la iglesia catalana, existe una iglesia universal, una iglesia en Cataluña, que no es lo mismo. Nuestra iglesia es una iglesia universal, católica, de salida, de apertura, de ventana al mundo, términos que utilizó aquí el cardenal Osoro, de ventana al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo, pero a la vez sin pérdida de la verdadera interioridad, la religiosidad que alimenta nuestro actuar consecuente, parodiando a Kant en la crítica de la oración pura, fe sin obras. Lo primero de Santa Lucía es precisamente la obra, es decir, dar sus bienes a los pobres. Sería una fe muerta, una fe vacía. Pero a la vez, las obras sin fe, hay muchos que dicen, bueno, yo soy bueno porque yo hago buenas obras, pero no creo. Pero esta fe sin obras, parodiando a Kant, digo, serían a su vez ciegas, ceguera negativa, pues es carecer de su sentido último y trascendente. Tampoco se trata de una entrega irrazonable a los otros, a la larga perjudicial para todos. Por ejemplo, el sí a todos los inmigrantes sin cortapisas, buenismo, como decir para los que emigramos, partimos de este mundo, de este valle de lágrimas, que todos nos salvaremos, sin orden ni concierto. Es también aventurado y temerario, al igual que decir que todos los cuales si se condenan, que otros se salvan. Quienes así hacen anteponen al juicio de Dios el de los hombres, y por lo menos a ojos humanos quita base a cualquier demanda de justicia y orden, pues acaba por ahí, se acaba justificándolo todo. En este sentido, sí lo tiene solo decir que la ley y aún todo poder viene de Dios. Ya Sócrates es ejemplo de dicha pretensión y la consagra San Pablo en la epístola a los romanos. Sócrates es maestro del mirar sin ver, en que el solo ver lleva al ver del turista mayoritario y consagra la cultura como espectáculo de mero entretenimiento. Sócrates no era sabio en Atenas, los sofistas eran los tenidos por sabios, como su nombre indica. Es sí, Sócrates, maestro, sin embargo, de la conciencia y de la autoconciencia moral. El otro epígrafe, ciegos lúcidos en la literatura, sentido de los hermosos ojos de Santa Lucía. Pues una cosa que no he citado es que en la leyenda o realidad de Santa Lucía, para mí irrelevante, en un momento dado la Santísima Virgen le renueva los ojos, con unos ojos mucho más hermosos. Por eso la vemos en la iconografía, la vemos con una copa o con un plato en la mano, con los ojos ahí depositados, pero si vemos la imagen vemos que tiene unos ojos fulgurantes. Vamos a explicar eso. Santa Lucía nos habla, supuesta la pérdida de los ojos, ya dicho, una posibilidad, se los arranca para salvar a su pretendiente dominado por un enamoramiento romántico y trovadoresco que acaba en acto de latría o de adoración a la mujer, y acto de latría que el cristiano solo debe a Dios, y en el que en el otro extremo de idolización cae igualmente hoy en día los ideólogos de la violencia de género con su feminismo radical. Santa Lucía nos habla, nos dice que es posible abrirse a la verdad sin ojos, sin otra luz que la de la fe, los ojos de la fe, ojos del alma, mejor del espíritu, ojos estos que descubren otra luz, que alumbra otro mundo,
que por otra parte ya está presente en nosotros y al que los cristianos llegamos, ya no mayéuticamente, como enseña el genio socrático de la filosofía, sino porque se nos ha revelado y actuado en este mundo. Así lo que para el ético socrático, que ha experimentado la revelación histórica de Jesucristo, que no ha experimentado la revelación histórica de Jesucristo, constituye solo apuesta por la inmortalidad, a lo sumo operación, opinión verdadera, riesgo, eso sí, hermoso riesgo, dice Sócrates, ese creer en la inmortalidad, nos dice en el Fedón platónico. Pero para quien la esperanza permanece encerrada aún en la caja de Pandora. Es, sin embargo, para el cristiano, por el contrario, esperanza inseparable de una fe que, por otra parte, tampoco es ni puede ser absoluta, pero sí anhelo y deseo y confianza de salvación para todos. Santa Lucía, sin ojos del cuerpo, otros muchos más hermosos los reemplazan. Al perderlos, según la leyenda, ciega para lo inmediato y exterior, ve sin embargo, pues en el tribunal, aún sin ojos, se nos dice seguía viendo, y hasta ve más allá de lo presente, profetiza el futuro, por ejemplo, la caída de Diocleciano, etc. Con ello, Santa Lucía asume y ejemplifica cristianamente, cristianiza el papel de los ciegos lúcidos, ciegos en positivo, ya que representan el ciego Tiresias, ya en la tragedia griega, al que los dioses parecen así querer compensarle de su ceguera física, dándole el don profético. Así, por ejemplo, a Ulises, en su marcha a Ítaca, baja al Hades y allí se encuentra con el ciego Tiresias y le pregunta si realmente va a llegar a Ítaca. Y le dice, sí, vas a llegar a Ítaca. Tiene esa visión que ya los griegos veían como una visión que venía favorecida por la ceguera física. Y también el ciego, ciego lúcido, el ciego que aparece en la novela de Mary Shelley, el nuevo Prometeo, el monstruo de Frankenstein, que hoy, este año, se ha celebrado el año 18, también un centenario. Este ciego estos ciegos lúcidos ven más allá, y cuya ceguera para las cosas accidentales les permite no quedarse en estas apariencias. Así el ciego de la novela la antedicha no se asusta y dialoga cordialmente con el mismo monstruo creado por el doctor Frankenstein, y al que todos los habitantes del lugar aborrecen y persiguen ya de entrada solo al verte, siendo así que dicha criatura solo buscaba, como él dice, acogimiento, como implora con esas palabras a su infame creador, el doctor Frankenstein. Mi corazón fue creado para llenarse de amor y simpatía, y siendo tal rechazo la verdadera causa de todos los males que seguirán por efecto de la venganza de este ser cuya fealdad no justifica trato tan monstruoso de rechazo. Otro tema, otro epígrafe. Siempre y todos creemos. Pregunta, ¿dónde vimos la justicia? ¿Dónde vimos la belleza? ¿Dónde vimos el bien y la bondad? La mirada interior sin perjuicios lleva a creer, aunque no se haya visto ni experimentado, todo. Ese anhelo de hoy día de verlo y experimentado todo y creer que así se puede creer todo, cuando es un creer, en todo caso, totalmente acrítico, producto de los medios de comunicación muchas veces, etcétera, de los tertulianos. De todas formas, es evidente que todos, y mucho más el hombre común, creemos muchas cosas que no hemos visto y que no sabemos. Ya lo decía, lo ponía de relieve el apologeta San Ireneo en el siglo XII frente a los antiguos paganos que criticaban ese carácter creyente de los nuevos cristianos. Todos creemos en cosas que no hemos visto. Se hace obligado, pues, a todos los niveles creer en la palabra del otro, no la palabra engañosa
pero sí a la palabra por excelencia del Verbo encarnado y de la comunidad cristiana. Pues bien, la mirada interior sin prejuicios, creer para entender, abre la posibilidad de otro mundo, un mundo de luminosidad, sin contraste con el cual la injusticia no sería injusticia, lo malo no sería malo, la luz no sería sino espejismo dulce y momentáneamente confortable, pero en el fondo y a la larga, tiniebla engañadora. Y el sufrimiento, algo irreductible y absurdo. Sin embargo, este mundo luminoso que Santa Lucía, luz iluminante, hemos dicho, ilumina ejemplarmente, justifica un optimismo de fondo en medio de la tribulación, aunque el optimismo no invite precisamente nuestra realidad social. Luz iluminante era Santa Lucía para Dante, pero más estrictamente, según palabras del prólogo del Evangelio de San Juan, había que decir que ella era simplemente testimonio de la luz, no la luz, sino testimonio de la luz verdadera que vino a este mundo. Optimismo que aquí en este Ateneo, y no hace mucho, reclamaba el cardenal Osoro, optimismo no ingenuo o interesado, diferente pues de los que buscan paraísos en la tierra. Para el pensamiento griego más lúcido, para los griegos, el pesimismo había que rechazarlo de entrada por ser una filosofía perezosa, y para ellos, en todo caso, aun yendo a lo peor, todo quedaría simplemente en perder en una apuesta meramente intelectual. Mientras que, por el contrario, para el cristiano, como expone San Pablo, apóstol de la luz, si no hay inmortalidad, si Jesucristo no resucitó realmente, si somos dejados de la mano de Dios, somos los más desgraciados y errados de los hombres, pues lo hemos perdido todo, vital y existencialmente. Optimismo final que reza hasta en las vidrieras de la casa Menéndez y Pelayo, donde figura inscrito el post tenebras espero lucem, anónimo latino, y que fue adoptado como lema, incluso calvinista, en su acepción breve, la de espero lux, por los reformadores, y está grabado en el muro de los reformadores en Ginebra, y es lema de la Universidad Externado de Colombia. Espero lux, luz de gracia, luz de fe, luz del cielo, sí, en el buen sentido, cielo que es ya en la tierra, y no en el mal sentido, antes referido, de crear un mundo sin Dios o incluso crearlo diabólicamente contra él. Último epígrafe, y ya es hora, para acabar. Con el cardenal Osoro, oración final a Santa Lucía. Para acabar, me remito pues a lo dicho por el cardenal Osoro, que sin saberlo y sin quererlo, ha sido quien en verdad ha cerrado, como no podía ser de otro modo, este hermoso y sobresaliente ciclo conferencial sobre Santa Lucía. Y así permite que pueda ser vista la propia Santa Lucía, ella misma, finalmente con un mirar profundo, y verla no solo con los ojos del cuerpo, dirigidos, claro está, primeramente al cuerpo de la iglesia de Santa Lucía de Santander, y de tantas otras iglesias o capillas con su imagen en otras muchas ciudades del mundo, Siracusa, Venecia, ciudades luteranas y hasta ortodoxas, y también en Suecia, por ejemplo, luterana, donde se elige y corona hasta una reina de Santa Lucía el 13 de diciembre. Y también me ha explicado el periodista Ramiro Marina que en Gothenburg, estando él viviendo él allí, también se celebra esta fiesta fundamental con una peregrinación que las muchachas van todas de blanco, imitando la pureza de Santa Sofía y llevando una corona con unas velas de luz, iluminando el camino, que es lo que constituye la aportación de Santa Lucía, iluminar el camino de la luz. En España, pues en Barcelona, mi ciudad de nacimiento, hay la capilla de Santa Lucía, la capilla románica, apegada a la catedral. En la calle de Santa Lucía hay, en estas fiestas, se establece un mercadillo de belenes, ahora ya totalmente desfigurado, pero bueno, yo hablo de cuando era niño.
en España, pues digo, en Barcelona, en Valencia, la Capilla de Santa Lucía, la Cofradía de Santa Lucía, en la Catedral de Santa María de la Redonda, en La Rioja y otras ciudades que seguramente desconozco. Y en la otra España, pues también, coincidiendo con las fiestas patronales, se celebran esos días, en especial en Colombia, en Tolima, donde hoy ya empiezan las fiestas con balsadas y juegos pirotécnicos en Salvador, San Salvador, Guatemala, República Dominicana, Venezuela, Maracaibo, Argentina, Fiesta Nacional de Santa Lucía. Pero lo fundamental, y siendo esto muy valioso, pues tales imágenes, tal geografía, sin duda ayudan a la fe. Vista con los ojos de la fe, tan primordial es la fe, que incluso al ser la fe lo primero, es más cierto que nace en la realidad o incluso la leyenda de Santa Lucía de la fe, y no por el contrario, que sea la fe la que de ellas nazca. Fe que aquellas, por otra parte, como digo, siempre pueden ayudar a tener o a reforzar la fe, si ya se tiene, o recuperarla, como dice el poeta don José del Río Sainz, y el programa de este 150 aniversario recoge: «Oh Santa Milagrosa, vuelve la vista al ciego, ciegos somos, y enciende como entonces la hoguera de la fe». En fin, se ha tratado de ver a la misma Santa con los ojos de la fe. Mirar creador, que puede serlo hasta de la leyenda. Mirar interior, que es básicamente el del cristiano, iluminado por la fe. De persona, como dijo el cardenal Osoro, no espejo narcisista, ni solo por tanto de mirada especular, sino persona ventana y que para serlo debe mirar al exterior, salir al mundo con mirar que para serlo real y verdaderamente y no quedar en un mero ver, ha de ser actuante, reuniendo así la interioridad y la exterioridad de la persona. Y a esta acción estamos todos, en lo privado y en lo público, llamados, repito, tanto en lo privado como en lo público. Y ello, de ahí ese reconocimiento merecido en ese ciclo cardenal Herrera Oria, y extensivo a los propagandistas de la fe, hoy presidiendo Alfredo Alonso este acto. Y ello sin complejos, digo, aunque lleve tantas veces este testimonio misionero actuante, como ha de ser salvador y transformador, al martirio, sino cruento como el de Santa Lucía, si al incruento del rechazo social. Final oración. Santa Lucía, portadora de luz, ruega por nosotros para que no seamos ciegos a tu